Esta es una historia completamente perturbadora. Mi esposo y yo somos doctores, y ambos tenemos horarios de trabajo bastante agitados. Tenemos un hijo que solo tiene 4 años. Ha sido difícil criarlo y manejar el trabajo al mismo tiempo, por lo que hemos tenido que depender de niñeras para cuidarlo. Siempre ha sido un niño bastante activo. El área en la que vivimos definitivamente puede considerarse segura hasta que este incidente nos sacudió a todos. Sucedió la semana pasada y todavía estoy tratando de superar el trauma. Mi esposo y yo trabajamos en el mismo hospital y ambos somos cirujanos. Después de la pandemia y el periodo de confinamiento, nuestro estrés laboral aumentó rápidamente mientras Marcos se quedaba solo en casa. Así que mi esposo y yo a menudo contratábamos a una niñera para que lo cuidara. Publiqué un anuncio en una plataforma de redes sociales muy famosa. 3 días después de publicar el anuncio, recibí una llamada de una chica llamada Diana. Diana era estudiante y parecía muy interesada en el trabajo por teléfono. Sin pensarlo mucho, le dije que viniera a cuidar al niño el jueves por la noche. Llegó el día, y siendo honesta, Diana y Marcos se llevaron muy bien. Empezaron a jugar rompecabezas y me sentí aliviada de que Marcos estaría en buenas manos. Mi esposo y yo nos fuimos al hospital. Le dije a Diana que estaríamos en casa para las 10. También le dije que habíamos hecho pasta para ellos y que estaba en el refrigerador, pero necesitaba ser calentada en el microondas, y que la hora de dormir de Marcos era a las 8 p.m. Diana me sonrió y dijo, «Claro, señora Méndez». Cuando subí al auto, vi a Marcos y Diana parados en el porche de nuestra casa y despidiéndose de mí con la mano. Después de ese día, Diana se convirtió en una elección regular cada vez que necesitábamos una niñera. Se hizo buena amiga de Marcos y, sorprendentemente, Marcos le prestaba atención con total dedicación. Al principio, estaba feliz de ver este cambio repentino en Marcos. Un día, mi esposo estaba fuera de la ciudad en una conferencia médica. Me tomé el día libre para poder pasar tiempo con Marcos. Decidí darle un baño y luego ver una película de dibujos animados con él. Lo coloqué en la bañera y cuando fui a frotarle la espalda me sorprendí. Había un símbolo extraño dibujado en sus hombros con un marcador negro. No entendía qué significaba el símbolo. Le pregunté a Marcos qué era esa señal, y él simplemente respondió diciendo que no era nada. Esa fue la primera vez que sentí que mi hijo me estaba ocultando algo. Le pregunté nuevamente quién le hizo eso y él respondió diciendo, «Diana y yo estábamos jugando. Ella tiene un tatuaje así. Yo también quería uno y por eso ella me lo dibujó. Sé que debería haber tratado este asunto con más prioridad, pero en ese momento me pareció un deseo infantil tonto y nada más». Una semana después, estaba haciendo las tareas domésticas regulares. Estaba limpiando la ventana de la habitación de Marcos. La abrí para limpiar la superficie exterior del vidrio. Fue entonces cuando encontré una figura parecida a una cruz. Al mirar más de cerca, noté que tenía mechones de cabello atados también. No sabía de dónde había venido. Pensé que tal vez la ventana la había traído. La tiré a la basura y no dije nada a mi esposo. Pasé por alto la situación alarmante ese día. Pasó más tiempo y me di cuenta de que todo lo que estaba sucediendo no era solo una coincidencia extraña. Mi esposo y yo estábamos sentados en la sala de estar viendo una película, y de repente dijo, «Amy, estaba pensando en preguntarte algo». Respondí preguntándole qué era y él dijo, «¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Marcos?». Hasta ahora estaba guardando ese sentimiento para mí, pero cuando Simón lo mencionó, inmediatamente lo miré con ojos preocupados. Simón continuó diciendo, «Anoche cuando fui a la cocina a buscar agua escuché sonidos susurrantes provenientes de la habitación de Marcos. Al principio pensé que tal vez lo imaginé, así que me acerqué de puntillas a su habitación y miré adentro. No creerás lo que vi». Le pregunté de inmediato qué vio. Nuestro hijo estaba sentado en la cama y rezando. No tengo problemas con este cambio repentino, pero ya sabes que nunca hemos sido una familia muy religiosa. Me pregunto cómo aprendió todo eso. La voz de Simón sonaba confundida. Ambos estábamos un poco preocupados, pero no puedes simplemente regañar a un niño por rezar, ¿verdad? Así que no lo confrontamos en ese momento. Una noche Diana vino a cuidar al niño nuevamente. Inmediatamente le pregunté, «Diana, si no te importa, ¿puedo preguntarte algo?». Diana respondió con la misma cara sonriente, «Claro, señora Méndez, ¿qué pasa?».
Dije con una voz vacilante. ¿Le enseñaste a Marcos a rezar antes de dormir? Ella no se sorprendió por mi pregunta. Con la misma expresión calmada en su rostro dijo, ¿qué tiene de malo rezar, señora Méndez? Honestamente, no tenía una respuesta lógica para su pregunta, así que simplemente dejé el tema. Quiero decir en serio, nunca le hizo daño a un niño de 4 años rezar antes de dormir, ¿verdad? Pasaron los días y mi hijo comenzó a transformarse en una persona completamente diferente. Marcos dejó de correr por la casa o hacer todas esas cosas para molestarme. De repente se convirtió en un niño extremadamente callado e introvertido. En algún momento sus comportamientos me asustaron. Por ejemplo, una tarde estaba trabajando en el patio trasero. Marcos estaba sentado en un columpio, viendo a los pájaros volar en el cielo. Dije con una voz alegre que era un día encantador y le pregunté a Marcos si pensaba lo mismo. No respondió como solía hacerlo. Estaba pensando en ir a jugar con él cuando de repente un pajarito cayó al suelo. Me apresuré a recogerlo. ¿Estás herido, pequeño? Fue entonces cuando Marcos dijo algo que me hizo poner los pelos de punta. Marcos se acercó a mí y miró al pájaro y luego dijo, «Está en su dolor, mamá. Debería morir». Me quedé impactada al escuchar estas palabras crueles de un niño de 4 años. Dije, «Marcos, ¿por qué dirías algo así? ¿Quién te dijo todas estas cosas?» De repente me miró y sentí que este no era el Marcos que solía conocer. Había algo en sus ojos que me asustó ese día. Sonrió de una manera muy maligna y luego entró a la casa. Le conté a mi esposo este incidente y ambos llegamos a la conclusión de que Diana estaba dejando una mala impresión en nuestro hijo. Así que decidimos optar por una nueva niñera la próxima vez. Finalmente lo hicimos. La nueva niñera se llamaba Cory. Ella era la hija de nuestro vecino, así que la conocíamos bien. Le dije a Marcos, «Marcos, Cory vendrá a cuidarte esta noche. Tu padre y yo llegaremos a casa tan pronto como podamos». Marcos me miró con ojos enojados y dijo, «¿Dónde está Diana?» Respondí instantáneamente, «Ella no vendrá más. Cory es tu nueva niñera a partir de ahora». Marcos empezó a discutir, «No quiero a Diana». Perdí mi calma y lo regañé diciendo, «Te dije que Diana no vendrá más. Ahora ve a tu habitación. No quiero escuchar otra palabra sobre Diana». Cory llegó, pero Marcos no salió de su habitación. Me fui al trabajo con la mente perturbada. Después de estar en el trabajo por un tiempo, salí de la sala de emergencias. Fui a mi escritorio para llamar a casa solo para verificar cómo estaban. Estaba a punto de marcar cuando recibí una llamada de Diana. Irritada la contesté y dije, «¿Qué?». Diana respondió, «Señora Méndez, no creo que la nueva niñera pueda cuidar bien de Marcos. Debería reconsiderarlo». Me disgustó ver la audacia de la chica. Grité en el teléfono diciendo que Marcos era mi hijo y que yo sabía lo que era mejor para él. Le dije que si no se mantenía alejada, tomaría medidas serias. Luego desconecté el teléfono. Mi esposo vino y me preguntó qué había pasado. Le conté todo el asunto, todavía enojada. También le dije que debería haber echado a esa loca el día que hizo ese tatuaje raro en nuestro hijo. Mi esposo me miró con ojos confusos y dijo, «¿Qué tatuaje?». Le expliqué que era una estrella dentro de un círculo. Simón buscó algo en su teléfono y luego me lo mostró diciendo, «¿Es este el símbolo del que estás hablando?». Era, de hecho, el símbolo. Simón entonces dijo con voz de pánico, «Deberíamos haber tomado este asunto más en serio». «¿Por qué?», respondí. «¿Qué significa el símbolo?». Cuando nos dimos cuenta de que en realidad era un símbolo satánico que los grupos de culto adoran, todo el comportamiento extraño de mi hijo comenzó a tener sentido para mí. Se me ocurrió la idea de que Diana formaba parte de algún culto. Inmediatamente llamé a la casa para advertirle a Cory que no la dejara entrar si venía. Marqué su número pero seguía sonando. Mi ritmo cardíaco creció rápidamente y Simón y yo corrimos hacia el auto. Llamamos al 911 de camino a casa. Cuando llegamos a la casa, encontramos la casa en total oscuridad. No había una sola luz encendida. Al acercarme a la puerta principal, escuché un sonido de cánticos proveniente de la habitación de Marcos. Encontré la puerta cerrada por dentro. Simón giró la llave y la puerta finalmente se abrió. Toda la casa parecía un escenario de una película de terror. Había un olor a quemado. Noté que alguien estaba acostado en el sofá de la sala. Simón caminó lentamente y encontramos a Cory en el sofá. Estaba inconsciente. Había sangre seca en su frente.
Estaba claro que alguien la había golpeado con un objeto contundente y la había dejado inconsciente. Corrí a la habitación de Marcos y abrí la puerta. Fue entonces cuando mi corazón se hundió de terror. Su habitación estaba llena de velas. Marcos estaba acostado en el regazo de Diana. Ella estaba recitando algunas oraciones psicóticas. Había un círculo hecho alrededor de ellos y, más allá de todo eso, ella sostenía un cuchillo en la garganta de mi hijo de 4 años. Le grité qué estaba haciendo con mi hijo. Diana abrió los ojos y comenzó a reír como una maníaca. Podía ver que Marcos se despertaba de una sensación de entumecimiento y comenzaba a llorar. Diana dijo con una voz malvada: «El Señor Oscuro demanda el alma de tu hijo. Lo estoy preparando para el sacrificio. Una vez que entregue su alma seré inmortal. Él me dará todos los poderes que me ha prometido». Grité en respuesta diciendo que si ella lastimaba a mi hijo la mataría. Diana solo se rió y levantó su cuchillo mientras recitaba sus oraciones satánicas. Grité a todo pulmón diciendo, «No». De repente mi esposo corrió hacia ella y antes de que pudiera cortar la garganta de Marcos, Simón la golpeó con su bate de béisbol con fuerza. Todo sucedió tan rápido que Diana no pudo adivinarlo. Cayó al suelo y la sangre comenzó a fluir desde la parte trasera de su cabeza. Marcos se levantó y corrió hacia mí llorando y temblando de miedo. Llamamos a la policía y llegaron poco después para llevársela bajo custodia. Cory fue ingresada en el hospital también. Diana había sido trasladada a un hospital psiquiátrico. Después de que se recuperó de la lesión en la cabeza, la policía descubrió que ella se había unido a un grupo de culto. Todavía me asusta pensar que si no hubiéramos llegado a casa a tiempo, ella realmente habría sacrificado a mi hijo en algún ritual satánico. Sus cánticos psicóticos aún me atormentan en mis sueños. Empecé a hacer de niñera en la escuela secundaria para ganar algo de dinero extra. En aquellos días, los únicos teléfonos que había eran los de tapa, así que es bastante fácil adivinar que esta historia sucedió hace mucho tiempo. Vengo de una zona suburbana, mi papá era el sheriff local. Aunque nuestro pueblo era aburrido en cuanto a delitos y actividades antisociales, por lo que mi papá a menudo se quejaba de no tener emoción en su trabajo. Tal vez por esto, hacer de niñera era una opción bastante segura y rápida de ganar dinero entre las chicas adolescentes de mi edad. Un día volví a casa con mi amiga. Caminábamos por las aceras y apenas había gente fuera. Hablábamos de cosas comunes de la escuela secundaria cuando me acerqué a un tablón de anuncios a mi izquierda. En aquellos días, pueblos pequeños como el nuestro tenían tablones de anuncios para colgar folletos y anuncios. Había folletos sobre descuentos en la tienda de comestibles, anuncios de salones locales y muchas otras cosas. Uno en particular llamó mi atención. Era un folleto viejo de color amarillo que decía, «Se busca niñera para un niño pequeño», y luego daba el número de contacto. Al ver la condición del folleto me di cuenta de que llevaba mucho tiempo allí. No sabía si el anuncio todavía estaba activo, pero por interés en ganar algo más de dinero, anoté el número de teléfono en mi celular. Esa misma noche al llegar a casa llamé al número. La línea sonó durante 2 o 3 segundos y luego alguien contestó. Un hombre habló en voz baja diciendo, «Hola». Fue extraño, aunque solo por el sonido de su voz, pude decir que estaba en dolor o sufría una enfermedad a largo plazo. Dije, «Hola, vi su anuncio. ¿Todavía están buscando una niñera?». El hombre respondió, «Sí, absolutamente, es para mi pequeño hijo. ¿Estás libre mañana?». Respondí instantáneamente diciendo sí. Y luego el hombre me dio su dirección y me dijo que estuviera allí a las 7. Al día siguiente decidí dirigirme al trabajo de niñera justo después de la universidad. La casa estaba situada en las afueras del pueblo, era una casa de madera. Cuando caminaba hacia el porche de la casa, toqué el timbre y la puerta se abrió sola. Al principio me asusté un poco, luego miré hacia abajo y vi a un niño pequeño parado en la entrada. Me di cuenta de que este era el niño del que el hombre hablaba. El niño se veía frágil y débil, podía notar por sus ojos abiertos y su cuerpo huesudo que no estaba bien alimentado. Dije, «Hola, soy Eli. ¿Están tus padres en casa?». El niño respondió con una voz débil, «Mi mamá se fue con el hombre enojado. Mi papá está enfermo. ¿Quién eres tú?». Respondí con una voz incómoda diciendo que me habían llamado para cuidarlo.
Fue entonces cuando escuché una voz enferma y baja de un hombre viniendo del fondo de la casa. La voz le dijo al niño que me dejara entrar. El niño me miró una vez más y luego me dejó entrar. Probablemente el niño tenía 3 años, pero se veía en terrible condición. El interior de la casa estaba congestionado y desordenado. Podía notar que hacía mucho tiempo que alguien no limpiaba esa casa. Al final de la sala, vi una puerta de dormitorio en la esquina izquierda. El niño señaló en esa dirección y dijo: «Esa es la habitación de mi papá. No ha salido en 2 días desde que mi mamá se fue. Dice que no se siente bien». Me di cuenta de que los padres de este niño debían haberse separado, y su mamá dejó a su papá por otro hombre. Toqué la puerta. Señor, soy yo, Eli. Hablamos por teléfono sobre el trabajo de niñera, ¿está bien? El hombre respondió con la misma voz. Estoy bien, solo necesito privacidad y descanso. Si pudieras por favor ir a la cocina y preparar algo de comida para mi hijo, no ha comido en 2 días. Luego ve al sofá y encontrarás un directorio telefónico allí. Encontrarás el nombre de mi madre bajo el nombre de la señora Martha Saunders. Por favor, llámala para que venga a buscar a mi hijo. No estoy lo suficientemente bien para cuidarlo. Me sentí mal por toda esta familia. El niño me miraba con grandes ojos llorosos. Respondí al señor Saunders que, por supuesto, lo ayudaría y le pregunté si debía llamar a una ambulancia para él. Solo respondió diciendo que estaba bien y que solo cuidara de su hijo hasta que llegara su abuela. También me dijo que había una caja de madera en la sala y que debía tomar $50 por las molestias. La gente tiene su propia manera de lidiar con problemas matrimoniales. Así que sin profundizar más en el asunto familiar, fui a la cocina. Había platos sucios por todas partes. Era evidente por la condición de la cocina que el lugar no se había usado en unos días. Encontré un paquete de pasta lista para cocinar, la preparé y la coloqué en un plato sobre la mesa. Luego le pregunté al niño cuál era su nombre y respondió diciendo que era Ted. Lo tomé en mi regazo y me senté en la silla cerca de la mesa del comedor. Le di de comer la pasta y por la forma en que comió, pude decir que realmente no había comido en un tiempo. Me sentí mal por él. Sentí una sensación de ira hacia la madre del niño. ¿Qué clase de madre era ella? Podría haber llevado al niño con ella, o al menos haber llamado a alguien para ayudar con su esposo enfermo. El pobre niño había permanecido hambriento durante 2 días. Después de terminar la comida, decidí darle un baño a Ted. Fue entonces cuando noté que tenía moretones por toda la espalda. Pregunté con voz sorprendida: «¿Qué pasó, Ted? ¿Quién te hizo esto?» Ted permaneció en silencio cerca de la bañera y luego solo dijo que odiaba al hombre enojado y odiaba a su mamá, y que ambos hicieron que su papá se enfermara. Pregunté si el hombre lo había golpeado. Ted asintió con la cabeza y me abrazó con ojos llorosos. Mi garganta se volvió pesada. Me sentí asqueada al saber cómo alguien podría hacer esto a un niño. Decidí contárselo a su abuela para que pudiera llamar a la policía y denunciar toda la situación. El hombre del que hablaba probablemente era el novio de su mamá. Pensé que ambos merecían estar en la cárcel. Limpié a Ted y lo vestí con su ropa nueva. Ted sonrió por primera vez y dijo: «Eres mucho más amable que las otras niñeras hasta ahora. Mi mamá a menudo salía dejándome con la niñera cada vez que mi papá no estaba en casa». Le peiné el cabello al niño y le pregunté si quería mostrarle a su papá. Esperaba una expresión alegre, pero en su lugar vi el rostro de Ted cambiar de color. Su cara se volvió pálida y asustada. Respondió: «No deberíamos ir a la habitación de mi papá. Me asusta cuando habla». Con un tono confundido le pregunté cómo su propio papá lo asustaba. Ted miró a su alrededor y luego dijo en voz baja: «Sus labios nunca se mueven, ni siquiera parpadea. Solo sigue mirando y una voz sale de él. Me asusto cuando hace eso». Se me pusieron los pelos de punta. Respondí con voz de pánico: «Bueno, ¿qué quieres decir?». Ted respondió que su mamá y el hombre enojado le gritaron a su papá. Su papá luego les dijo que se fueran y escuchó peleas en la habitación de su papá. Pero después de un tiempo, su mamá y el hombre enojado salieron y se fueron inmediatamente. Dijo que fue a la habitación de su papá y lo vio acostado en su cama así, y dijo que no volvió a entrar en su habitación. Solo habla desde dentro y Ted se queda afuera cerca de la puerta cerrada. Su papá le dijo que esperara a la próxima niñera y luego dijo que seguramente alguien vendría después de ver los anuncios. Salí corriendo del baño y me dirigí hacia el dormitorio donde el señor Saunders me había hablado. Al abrir la puerta, un olor fétido de carne muerta me sofocó.
Vi el cuerpo podrido de un hombre acostado en la cama. Había sido apuñalado vigorosamente en el estómago. Había sangre coagulada por todas las sábanas y su ropa. Sus ojos aún estaban bien abiertos, mirándome directamente. Salí de la habitación y me sentí enferma. Ted comenzó a sollozar terriblemente al verme reaccionar de esa manera. Dijo con voz llorosa: «No te enfermes como papá, por favor. Tengo miedo de estar aquí solo». Me senté y reuní mis pensamientos. Abracé a Ted cerca de mi pecho y finalmente llamé al 911 y a su abuela. Los paramédicos sacaron el cadáver, y la señora Saunders no dejaba de llorar mientras sostenía a su nieto. La policía investigó el caso y la horrible historia estremeció a nuestro pueblo. La madre de Ted tenía una aventura con un traficante de drogas. Por enojo y frustración, el señor Saunders la reprendió por lo que había hecho. La discusión llevó a una pelea, y el novio traficante de drogas apuñaló al padre de Ted hasta matarlo. Por miedo a ser atrapados, la madre de Ted huyó con el traficante, dejando al pobre Ted solo con el cadáver de su padre. Hasta el día de hoy, esta historia aún me aterroriza cuando recuerdo al señor Saunders hablándome al principio cuando llegué. Recientemente fui a visitar a Ted y ahora vive con su abuela. El niño parecía mucho más feliz la última vez que lo vi. Su abuela me dijo que tomara el dinero ya que hice el trabajo de niñera. Me agradeció profusamente diciendo que sin mí su nieto también habría muerto. Luego me entregó el dinero y me fui a casa. Aún no sé si fue real o mi mente jugándome una mala pasada, pero cada vez que cierro los ojos, aún recuerdo con claridad cómo el fantasma del señor Saunders me habló esa noche. Esto ocurrió recientemente. Soy una chica de 18 años que está en la universidad. Vengo de una familia pequeña. Mi papá tiene una pequeña tienda local y mi mamá trabaja en un restaurante. Siempre fui una estudiante destacada desde la infancia, así que mis calificaciones me ayudaron a obtener algunas becas que eventualmente me abrieron las puertas a la universidad. A pesar de la beca, la educación universitaria resultó ser bastante cara para una chica como yo, así que decidí hacer de niñera. En mi opinión, ser niñera era mejor que un trabajo de tiempo completo, ya que me daba tiempo para concentrarme en mis estudios y también tener ingresos para cubrir mis gastos diarios. Después de hacerlo 5 o 6 veces, me volví bastante confiada y despreocupada sobre las ventajas del trabajo, hasta que ocurrió un incidente la semana pasada que cambió mi perspectiva. Vi un anuncio de trabajo de niñera en el sitio web de nuestra universidad. Nuestro foro universitario tenía una página web para ofrecer trabajos básicos a los estudiantes y ayudarles con sus ingresos extra. Un día, estaba sentada en la biblioteca de la universidad revisando el sitio web en busca de trabajos, cuando un anuncio llamó mi atención. El anuncio fue publicado por un hombre llamado Sr. Wood. Decía que necesitaba una niñera para el próximo sábado por la noche para sus gemelos Martha y Ronnie. Como ya dije, había ganado buena experiencia en este campo, así que sin perder mucho tiempo marqué el número de contacto. El señor Wood me dijo que llegara a su casa el sábado por la noche. Realmente necesitaba el dinero, así que en lugar de ir al club con mis amigos, decidí trabajar según lo indicado. Ojalá la casa mencionara la dirección. La casa era bastante elegante. Estaba en la cima de una colina sin otras casas vecinas cercanas. La casa estaba sin duda lejos de mi pueblo, así que informé a mi papá solo para estar segura. Subí las escaleras y llegué al porche de la casa. Titubeante toqué el timbre. Después de esperar 2 o 3 segundos, escuché pasos acercándose a la puerta. Finalmente la puerta se abrió y vi a un hombre de unos 40 años vestido con un traje caro. El hombre me examinó, lo cual obviamente me incomodó, y luego dijo: «Debes ser Lisa, pasa». Sonreí incómodamente y entré en la casa. La casa era aún más lujosa por dentro. Grandes sofás frente a una enorme pantalla de televisión, una escalera subía a mi izquierda que supongo llevaba a los dormitorios. El hombre luego se sirvió una bebida y dijo: «Soy John Wood, por favor, siéntate». Me senté y él llamó con una voz firme pero irritada: «Martha, Ronnie, ella está aquí, bajen». Tan pronto como lo dijo, escuché pasos corriendo desde arriba. Una niña y un niño de entre 3 y 4 años bajaron y se quedaron en silencio en la sala. He visto muchos niños, pero había algo extraño en estos. Le sonreí y dije: «Hola, soy Lisa». La niña miró al señor Wood. El señor Wood le hizo un gesto para que me respondiera, pero ninguno de ellos dijo nada.
El señor Wood dijo con voz estricta: «Marta, saluda a Lisa ahora». La niña sonrió como un robot y dijo: «Hola, soy Marta, este es Ronnie». No me gustó la forma en que el señor Wood presionaba a los niños para que interactuaran, porque los niños tardan en adaptarse a las nuevas personas. Además, al ver al niño y a la niña, sentí que tenían miedo de su padre. Supuse que el señor Wood podría ser un padre estricto, ya que criar a 2 niños solo puede ser difícil. El señor Wood terminó su bebida y luego dijo: «Lisa, tengo una reunión de negocios muy importante esta noche. Volveré a las 9 p.m. Y no te preocupes, arreglaré un Uber para tu regreso una vez que vuelva. Hay mucha comida en el refrigerador. Los niños se acuestan a las 8 p.m. En punto. Siéntete cómoda». El señor Wood luego llamó a alguien, probablemente a su cliente de negocios, y dijo: «Sí, llegaré en media hora». Y miró a los niños por última vez y dijo: «No hagan nada que no deban hacer y escuchen a Lisa, ¿de acuerdo? Buenas noches, chicos». Los padres pueden ser estrictos cuando se trata de disciplinar a sus hijos, pero este padre no solo era severo con ellos, también era algo insensible. El señor Wood se fue en su coche y cerré con llave la puerta principal. Al darme la vuelta, vi a los niños sentados en el sofá mirándome con sus grandes ojos abiertos, y el niño, Ronnie, no había dicho una sola palabra hasta ahora. Así que me acerqué a él y le dije: «Son solo las 6:30, y tienen mucho tiempo antes de acostarse, así que quieren hacer algo divertido o solo ver televisión». Ronnie miró a su hermana Marta y dijo: «Ella ni siquiera se parece a nosotros». No esperaba este comentario. Los miré con cara de sorpresa y dije: «¿Eh? ¿Qué quieres decir?». Marta inmediatamente respondió: «¿Podemos ver dibujos animados hasta la hora de acostarse?». Me di cuenta de lo que estaba haciendo. Marta estaba siendo la hermana mayor y tratando de ocultar algo respecto a lo que dijo su hermano. También dejé el tema y dije: «De acuerdo, claro». Los niños se sentaron en el sofá y empezaron a ver televisión. Había sido un día ocupado y apenas había almorzado. Abrí el refrigerador y estaba lleno de comida. Literalmente demasiada comida. Quiero decir, las personas que vivían en la casa eran solo un adulto y 2 niños pequeños, por lo que acaparar comida me pareció un poco extraño al principio. Luego pensé que tal vez era difícil ir a la tienda debido a la distancia. Me senté en la mesa cerca de la ventana de la cocina con una rebanada de pastel. En otras ocasiones tengo que jugar con los niños, pero estos niños eran diferentes, como ya dije. La vista desde la mesa no cubría toda el área de la sala, pero era perfecta para vigilar a los niños. Los niños reían mientras veían dibujos animados. Me ocupé en mi teléfono mientras comía el pastel. No sé cuánto tiempo permanecí distraída, pero de repente sentí que el ambiente estaba demasiado tranquilo. Levanté la cara y mi corazón se detuvo. Marta y Ronnie estaban sentados en el suelo como estatuas y me miraban fijamente. Aunque solo eran 2 niños pequeños, esa mirada extraña me inquietó en ese momento. Dije: chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué están sentados en el suelo?». Seguían mirándome sin decir una sola palabra. Ni siquiera apartaron la vista, solo me miraban con una expresión sin vida. Me levanté y dije: «De acuerdo, ya basta, vamos a acostarlos. Ya son las 7:30, su papá llegará en cualquier momento». Marta y Ronnie se levantaron lentamente, se miraron el uno al otro y dijeron: «Su nombre es señor Wood, prefiere que lo llamen solo por ese nombre». Pensé que era extraño, pero lo ignoré. Me acerqué a ellos y les tomé de las manos para llevarlos arriba. De repente Marta dijo: «¿Por qué no vienes a visitarnos todo el tiempo?». No tenía idea de lo que estos niños estaban hablando. Me agaché a su nivel y dije: «¿De qué estás hablando, Marta? ¿Está todo bien con ustedes dos?». Antes de que Marta pudiera responder a mi pregunta, Ronnie dijo con una cara triste: «Se suponía que debías venir antes. El señor Wood nos trajo aquí para conocerte. ¿No nos amas?». Se me pusieron los pelos de punta. Estaba más que confundida con lo que estos niños me estaban diciendo. Dije con tono desconcertado: «¿Por qué vendría a visitarlos y qué quieres decir con que el señor Wood los trajo aquí?». Marta rompió a llorar y dijo: «Por favor, mamá, llévanos contigo». Sentí que el cielo se rompió sobre mi cabeza. «Mamá, lo siento, cariño, pero no soy tu mamá. ¿Puedes decirme qué está pasando aquí?». Respondí. Marta dijo: «Pero eres tú. El señor Wood dijo que eres nuestra mamá,
pero que te enojarías si te llamábamos así que no dijimos nada al principio. ¿Estás enojada? Me di cuenta de que había algo muy mal en la vida de estos niños. Los senté a ambos y dije, ¿quién es el señor Wood? ¿No es su padre? Ronnie respondió, Marta y yo vivíamos con los otros niños antes en esa casa vieja. El señor Wood habló con la tía Christie y nos trajo aquí. Dijo que nos llevaría con nuestra madre y anoche dijo que nuestra mamá vendría a conocernos y luego tú viniste. Por favor, llévanos contigo antes de que el señor Wood envíe a Ronnie a otra casa. La situación se volvía más y más tensa con cada segundo. Escuchar a estos niños me hizo sentir que en realidad esta no era su casa y el hombre que acababa de conocer no era realmente su padre. Dije, ¿el señor Wood quiere llevar a Ronnie a dónde? Marta respondió con la misma cara triste. Dijo que nos enviarían a vivir con otras personas y que un día, cuando creciéramos, nos traería de vuelta contigo. Pero no quiero ir a ningún lado, solo quiero estar contigo, mamá. Finalmente me di cuenta de que estos niños estaban en grave peligro. Sin perder un segundo, llamé inmediatamente a mi papá. Él llamó a la policía y vinieron a rescatar a los niños. La policía arrestó al señor Wood esa misma noche. Resulta que este hombre estaba traficando niños. Solía comprar niños de orfanatos pobres y luego los vendía, quién sabe a dónde. Debió haber tenido el mismo plan para estos niños si no me hubieran conocido. Marta y Ronnie ahora están siendo adoptados por una pareja amable en nuestro pueblo. A menudo voy a verlos y aún me llaman mamá, lo cual supongo que no me importa porque, sean o no sean mis hijos, merecen ser tratados como niños. Honestamente me siento orgullosa de haber podido salvar 2 vidas jóvenes de perderse en la oscuridad de este mundo. Mis padres realmente no tenían el dinero para comprarme el vestido que quería para el baile de bienvenida, así que decidí conseguir un trabajo como niñera para pagarlo. Era algo un poco arriesgado de intentar hacer. Hoy en día, la gente es comprensiblemente cautelosa con tener a otras personas no solo en su hogar, sino también cuidando a sus hijos. De hecho, tenía que mostrar a los padres mis boletas de calificaciones y darles recomendaciones de mis maestros. Puedo entenderlo, especialmente después de escuchar todas las historias de terror en YouTube, pero entenderlo no lo hacía menos frustrante. Cuando encontré un trabajo, las personas con las que lo encontré eran muy diferentes de los padres con los que normalmente trataba. Llevé copias de mis calificaciones y mis recomendaciones, pero parecían genuinamente sorprendidos cuando se las ofrecí, incluso más sorprendidos que yo al ver que no las habían pedido. Parecía casi como si intentaran disimular no haberlas pedido y fingieron interés en verlas. Conseguí el trabajo bastante rápido. Fue genial también porque era un trabajo fijo los viernes y pagaba muy bien. Como conseguí el trabajo tan fácilmente, pensé automáticamente que los niños debían ser unos verdaderos terribles o algo así. Mis propios padres eran bastante estrictos, pero sé que muchos padres simplemente no saben cómo criar a sus hijos correctamente y se convierten en pequeños terrores. Créeme, lo he visto suceder. Estaba bastante nerviosa en mi primera noche allí, pero me sorprendió gratamente cuando los niños eran unos verdaderos ángeles. Posiblemente eran los niños mejor portados que he visto en mi vida. Aún estaba un poco confundida sobre por qué los padres habían sido así, pero lo descarté pensando que tal vez eran más confiados que la mayoría de los otros padres con los que había entrevistado. Unas semanas después de haber sido contratada, mi amiga Jody me preguntó si quería ir al cine con ella un viernes por la noche. Le dije que no podría porque tenía un trabajo de niñera. Ella también solía hacer de niñera y me hizo muchas preguntas sobre cómo era la familia, cómo se portaban los niños y, por supuesto, cuánto pagaban. Mientras hablábamos, mencioné el nombre de la familia para la que estaba trabajando y Jody se puso tan pálida como un fantasma. Para una chica que pasaba varias noches a la semana en la cabina de bronceado, esto decía mucho. Jody confirmó la dirección de la casa en la que estaba trabajando y sacudió la cabeza, diciéndome que era muy valiente. Cuando le pregunté qué quería decir, me contó que la casa era una papa caliente en el vecindario. En su propia vida, había visto a más de 6 familias mudarse dentro y fuera de ella, y eso solo desde que tenía la edad suficiente para empezar a prestar atención. Luego me dijo que la razón era porque en la década de 1960, una familia había sido dueña de la casa y tenían una niña de 10 años, a la que mantenían encerrada en su cobertizo en el patio trasero.
No iba a la escuela y la dejaban allí en su propia suciedad. Murió de desnutrición a los 10 años. Ahora déjame ser muy clara. No creí su historia entonces y no la creo ahora. Para mí, era solo una de esas leyendas urbanas exageradas que la gente se cuenta y que con el tiempo se vuelven cada vez más extravagantes. Pero aunque no creía la historia, estaba un poco nerviosa en la casa. Nunca mencioné esta leyenda urbana a los padres porque realmente amaba el trabajo y no quería perderlo por ser rara. Un par de semanas después de que Jody me contó esa historia, estaba cuidando a los niños un viernes por la noche, en un típico escenario de historia de terror. Una niñera en una noche tormentosa. Bueno, eso era lo que estaba pasando. Había acostado a los niños antes y eran alrededor de las 10 p.m. Los padres usualmente salían muy tarde y no esperaba que llegaran hasta cerca de las 2 a.m. Estaba viendo televisión en la sala de estar de arriba. Estaba viendo The Daily Show cuando un gran trueno casi sacudió la casa. Como era de esperar, poco después, la hija de 8 años entró en la sala. «Cariño, ¿tienes miedo del trueno?», le pregunté cuando se acercó a mí. Ellen sacudió la cabeza. Luego dijo algo que no pude entender, y cuando le pedí que lo repitiera, casi me arrepentí. Me dijo, «No, tengo miedo de la niña en el patio trasero». Por supuesto me alarmé y le pregunté de qué estaba hablando. Ellen me dijo que la acompañara y me lo mostraría. Seguí esperando que solo hubiera tenido una pesadilla o algo así, pero estaba nerviosa mientras me llevaba a su habitación. Luego me dijo que mirara al patio trasero. Estaba asustada, pero yo era la niñera, así que esta era la esencia de mi trabajo, proteger a los niños. Así que me acerqué sigilosamente a la ventana y miré afuera, y por supuesto no había nada. Girándome hacia Ellen, le pregunté si estaba segura de que no había tenido una pesadilla, pero antes de que pudiera responder, vi algo por el rabillo del ojo. Miré al patio trasero y nunca olvidaré lo que vi esa noche. En el patio trasero, en el barro, una niña con nada más que un camisón estaba arrastrándose por el barro. Se arrastró hasta el cobertizo, se giró y miró hacia la ventana. Luego empujó la puerta del cobertizo. Entró y la cerró. Aterrorizada, llevé a los niños a la sala y llamé a la policía y a los padres. Todos vinieron de inmediato. La policía registró el patio y el cobertizo, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, encontraron barro en la puerta del cobertizo y en el suelo del cobertizo, como si alguien lo hubiera traído. No creía en fantasmas entonces y aún no lo creo. Honestamente, hasta el día de hoy sigo pensando que fue una broma organizada por mi amiga Jody, pero ella lo niega y parecía genuinamente asustada cuando le conté la historia. Ni los padres ni la policía afirmaron haber oído la historia de la leyenda urbana cuando se las conté, pero el hecho es que no sé qué fue lo que vi esa noche. No tengo explicación para ello, y aunque la tuviera, aún fue aterrador cuando sucedió. Cuando tenía 17 años, trabajaba de niñera para una casa en las afueras de la ciudad. No estaba en un entorno rural, pero era una de esas casas que no está en una manzana del vecindario. La casa estaba situada junto a una carretera local y al final de un camino de unos 50 metros. El padre de la familia trabajaba en la industria farmacéutica y tenía mucho dinero. Solíamos bromear diciendo que solo pudo comprar la casa porque ganaba mucho dinero con las drogas. Comencé a cuidar a sus hijos 3 años antes. Mis padres me llevaban en coche hasta que cumplí 16 años y luego conseguí un coche. Afortunadamente tenía mucho dinero ahorrado de ese trabajo de niñera específico para comprarme un coche. Disfrutaba del trabajo, lo cual supongo que es obvio ya que estuve con ellos durante muchos años. Nunca tuve problemas serios allí. En el peor de los casos, los niños se peleaban un poco entre ellos y cosas así. Sin embargo, una noche de sábado en primavera, cuando tenía 17 años, sucedió algo muy extraño. Estaba lloviendo y tormentando bastante fuerte y había acostado a los niños más pequeños. El niño mayor, Bobby, tenía 13 años y se le permitía quedarse despierto hasta más tarde. Yo estaba viendo la televisión y Bobby estaba en la otra habitación jugando videojuegos. Me sobresalté cuando escuché un golpe en la puerta. Me levanté preguntándome quién en el mundo podría estar allí tan tarde y durante la tormenta. Me acerqué a la puerta y miré a través de las ventanas de vidrio. Vi a un hombre parado allí con un coche encendido con las luces detrás de él. Estaba vestido con un abrigo negro y las luces de su coche brillaban detrás de él, por lo que no podía ver claramente sus rasgos. Le pregunté si podía ayudarle a través de la puerta porque no tenía ningún deseo de abrirla.
Simplemente me preguntó si Charlotte estaba allí. Bueno, nadie llamado Charlotte vivía en la casa, así que se lo dije. El hombre dijo, «Lo siento, casa equivocada». Caminó hacia su coche, se subió y se fue. Fue raro, pero no pensé mucho en ello. Volví a ver la televisión nuevamente. Casi 40 o 45 minutos después, Bobby estaba mirando por la ventana del frente y me dijo que había un coche entrando en el camino. Me levanté y lo miré. Se estacionó con las luces apuntando hacia la casa. Un hombre con un abrigo negro caminó directamente hacia la puerta y golpeó en ella. Cuando le pregunté quién era, ocurrió exactamente lo mismo que antes. El hombre me preguntó si Charlotte estaba allí. Le dije que ya había estado aquí y me había hecho esa pregunta antes, y le había dicho que nadie llamado Charlotte vivía allí. Luego dijo, «Lo siento, casa equivocada otra vez. ¿Puedes salir y ayudarme a encontrar estas direcciones? Parece que estoy muy perdido». Me negué diciéndole, «No te ofendas, pero no suelo abrir la puerta a hombres extraños». Volvió a preguntar y me negué nuevamente. Intentó ser persistente por un rato, pero eventualmente entendió que no iba a abrir la puerta. Se subió a su coche y se fue. Miré a Bobby y comenté que era raro. Sin embargo, él se veía absolutamente horrorizado. Le pregunté qué pasaba y solo me dijo que no respondiera a la puerta si el tipo volvía y que llamara a la policía. El hombre no volvió, pero cuando los padres de Bobby llegaron a casa, les conté lo que había pasado. También les pregunté por qué Bobby había estado tan asustado. Me dijeron que antes de mí tenían una niñera llamada Blair que solía trabajar para ellos. Blair desapareció una noche mientras cuidaba a los niños. Aparentemente, alguien se había metido en el camino de entrada y tenían una cámara de seguridad instalada afuera. No es sorprendente, como mencioné, esta gente tenía mucho dinero. El hombre llevaba un abrigo negro y preguntó si Charlotte estaba allí. Aparentemente, le pidió a Blair que saliera y lo ayudara con direcciones porque dijo que estaba perdido. Blair hizo esto, y los dos salieron del campo de visión de la cámara, y esa fue la última vez que alguien vio a Blair. Honestamente no sé por qué una persona que secuestró a una adolescente volvería a la misma casa donde lo hizo. Simplemente me parecía estúpido. El padre de Bobby pensó que debía ser la vanidad del criminal. Tuvo éxito una vez y quería intentarlo de nuevo. Realmente no tengo idea. Todo lo que puedo decir es que estoy muy agradecida de no haber abierto esa puerta. Solía trabajar de niñera para una mujer que siempre sentí que debería haber pasado más tiempo con sus hijos en lugar de contratar a una niñera. Tenía 3 hijos, 2 niños pequeños y una niña, todos con su exmarido. El mero hecho de que ella fuera quien obtuviera la custodia de ellos me decía que, por muy mala que fuera, el marido tenía que ser mucho peor. Y solo para aclarar, con mala no me refiero a que maltratara a sus hijos de ninguna manera, porque nunca noté ninguna señal de eso. Parecía amarlos mucho, solo que siempre estaba ausente. Salía de fiesta y bebía, y a menudo no regresaba a casa en toda la noche, durmiendo en algún otro lugar. Supongo que en la casa de uno de sus novios. Mis amigos siempre se preguntaban por qué mantenía el trabajo, pero pensé que era bastante obvio. Me pagaba muy bien por lo que hacía. Además, era lo suficientemente malo que los niños no tuvieran a su madre ni a su padre alrededor mucho. No quería abandonarlos también. Y eran realmente buenos niños, muy bien educados. Esta historia sucedió en una de las noches en que la mamá estaba de fiesta, y sabía que sería una noche larga. Alrededor de las 6 p.m., escuché un golpe en la puerta. Al ir a abrir, reconocí al hombre que estaba allí como su padre. Nunca lo había conocido antes, pero había visto fotos de él para poder estar al tanto si venía. No se le permitía ver a los niños sin supervisión de los tribunales. El hombre me preguntó si podía entrar a ver a sus hijos, a lo que, por supuesto, me negué. Cuando me preguntó dónde estaba la madre, le dije que eso no era asunto suyo y que yo era su niñera. Él siguió intentando convencerme de que lo dejara entrar y yo seguía negándome. Incluso trató de decirme que debía ser un mejor padre que ella porque al menos él estaba tratando de ver a sus hijos, mientras que ella probablemente estaba de fiesta. Le dije que eso no era asunto mío y eventualmente se dio por vencido y se fue. No estaba realmente preocupada, pero intenté ponerme en contacto con la madre. No sorprendentemente, su celular fue directo al buzón de voz. Traté de no pensar mucho en ello y simplemente lo dejé de lado.
Normalmente hubiera acostado a los niños alrededor de las 8:30, pero media hora antes llegó una tormenta. Los niños tenían miedo del trueno, así que los dejé quedarse despiertos y ver televisión conmigo. El canal Hub estaba haciendo una maratón de My Little Pony, Friendship is Magic, así que solo vimos eso. Alrededor de las 9 p.m., vi luces de un coche entrar en el camino de entrada. Al principio pensé que era la madre llegando antes. Tal vez su cita la había dejado plantada. Pero esa teoría se disipó rápidamente cuando la ventana junto a la puerta se rompió de inmediato. Los niños gritaron y se levantaron corriendo al otro extremo de la habitación. Mirando hacia la puerta, vi una mano sosteniendo una llave de cruz, que debió haber usado para romper la ventana. La ventana no era lo suficientemente grande como para que él entrara, así que estiró la mano e intentó agarrar el pomo de la puerta. Estaba en un aprieto. Tenía que decidir rápidamente si llamaba a la policía o intentaba mantener su mano alejada del pomo. Afortunadamente, la niña mayor, fue lo suficientemente inteligente como para correr por el teléfono e inmediatamente marcar el 911. Decidí que tenía que lidiar con el padre furioso. El hombre gritaba toda clase de obscenidades, llamándome de todo y diciendo que si no lo dejaba entrar a ver a sus hijos, me destriparía frente a ellos. Por supuesto, cualquiera con un poco de cordura sabría que eso no era un argumento ganador. Gracias a Dios que la casa tenía una chimenea, porque también tenía un atizador. Agarré el atizador, corrí a la puerta y golpeé la mano del hombre con él. Afortunadamente para mí, le dolió lo suficiente como para retirar su mano mientras seguía gritándome. Fue afortunado porque el atizador era una basura y se rompió en dos cuando lo golpeé. Mientras el hombre seguía maldiciéndome, escuché sirenas de la policía entre los truenos. Él también debió escucharlas porque se fue corriendo. Se subió a su coche y se fue. Los policías llegaron a la casa y persiguieron al padre y encontraron su coche afuera de un bar. De hecho, se fue a beber después de que lo enfrenté. No hace falta decir que lo arrestaron. La policía tuvo una larga charla con la madre también, aunque realmente no estoy al tanto de lo que hablaron. Desafortunadamente para mí, la familia terminó mudándose, así que no pude cuidar más a esos dulces niños. Pero me dieron abrazos y me dijeron que me querían antes de mudarse. Eso significó el mundo para mí. Volví a ver a la madre porque tuve que testificar en una audiencia contra el padre. Afortunadamente ese maldito bastardo fue a la cárcel. No hay un día que pase sin que me atormente el recuerdo de lo que hice. Si tan solo hubiera actuado de otra manera, quizás las cosas habrían sido diferentes. Este pensamiento me persigue desde aquel fatídico día, y aún me pregunto qué fue de esos niños. Lo más aterrador es que lo que creo que les sucedió es una pesadilla que nunca desaparece. Hace unos años, acepté un trabajo de niñera en una ciudad tranquila de Estados Unidos. La familia parecía encantadora. Los padres trabajaban largas horas y necesitaban a alguien que cuidara de sus 3 hijos. Los 2 menores, Emma y Tommy, eran adorables, siempre sonriendo y jugando. Sin embargo, el mayor, Josué, de 11 años, tenía una actitud extraña que me ponía nerviosa. Desde el primer día, noté que Josué era diferente. No era simplemente un niño tímido o reservado. Había algo en su mirada que me inquietaba. A menudo se quedaba observando a sus hermanos mientras jugaban, sin participar, y había una frialdad en sus ojos que no podía ignorar. Su comportamiento era tan distante que en ocasiones me hacía dudar si realmente quería estar allí. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, escuchamos el timbre. Fui a abrir la puerta y me encontré con un hombre de mediana edad, con el rostro enrojecido y un fuerte olor a alcohol emanando de él. Su aspecto descuidado y su forma de tambalearse me pusieron en alerta inmediatamente. «Soy el tío de los chicos», dijo con una voz áspera, casi gruñendo. Antes de que pudiera decir algo, Josué apareció detrás de mí. «Sí, es mi tío», dijo con una firmeza que no esperaba. Emma y Tommy, sin embargo, no parecían reconocer al hombre. Sus rostros mostraban confusión y temor. Algo no estaba bien. Decidí no dejarlo entrar hasta que pudiera contactar a los padres de los niños. «Lo siento, no puedo dejarlo entrar sin hablar primero con los padres», dije, tratando de sonar firme pero educada. El hombre se enfureció. Sus ojos se oscurecieron y apretó los puños. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Estaré en el auto esperando».
dijo finalmente, alejándose tambaleante. Cerré la puerta y llamé a los padres de los niños, pero no obtuve respuesta. Decidí mantener a los niños adentro y lejos de las ventanas, mientras esperábamos alguna señal de sus padres. Al caer la noche escuché murmullos provenientes del cuarto de Josué. Me acerqué sigilosamente y escuché que hablaba con alguien, aunque no había nadie más en la habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando entendí parte de la conversación. «Los niños estarán dormidos pronto», decía Josué. «Sí, solo espera a que la niñera se duerma. No se dará cuenta de nada». Me alejé rápidamente antes de que notara mi presencia. El miedo me invadió por completo. Algo terrible estaba planeándose y yo estaba sola con 3 niños, sin saber qué hacer. Me armé de valor y decidí que, sin importar qué, protegería a Emma y Tommy. Horas más tarde, mientras intentaba calmarme en la cocina, escuché ruidos provenientes de la puerta trasera. Me acerqué lentamente y vi al hombre del mediodía, forzando la cerradura. En su mano brillaba la hoja de un cuchillo. Contuve un grito y retrocedí, buscando mi teléfono para llamar a la policía. Antes de que pudiera marcar, escuché un grito desgarrador de Emma. Corrí hacia el salón y vi a Josué sujetando a Tommy, mientras el hombre avanzaba hacia Emma con el cuchillo en alto. Mi instinto de supervivencia se activó y sin pensarlo salí corriendo de la casa, gritando por ayuda. Corrí y corrí sin mirar atrás, hasta que encontré a un vecino que llamó a la policía. Les expliqué todo lo que había sucedido, con el corazón a punto de estallar de terror. Cuando la policía llegó a la casa, yo me quedé afuera, temblando, incapaz de enfrentar lo que pudiera encontrar adentro. Nunca supe qué pasó exactamente después. La policía no me dio detalles, solo me dijeron que la situación estaba controlada. Pero nunca volví a ver a esos niños. Los padres se mudaron poco después y yo me fui de esa ciudad, llevando conmigo una culpa que nunca me abandona. Hasta el día de hoy me pregunto qué sucedió en esa casa después de que me fui. Desearía que los niños estuvieran bien, pero algo me dice que es muy poco probable. Este arrepentimiento es una sombra que me sigue, recordándome constantemente mi mayor error como niñera. Desde muy joven supe que quería ganar mi propio dinero para tener mis cosas. Me llamo Kayla y comencé a trabajar como niñera cuando tenía apenas 14 años. Cuidar niños era algo que siempre me había gustado, y mis padres pensaron que sería una buena forma de aprender responsabilidad y al mismo tiempo, ganar algo de dinero para mis gastos personales. A lo largo de los años, cuidé a muchos niños, cada uno con su personalidad única y sus propios desafíos. Pero hubo un día, una experiencia en particular, que me marcó de por vida y que aún me atormenta cuando cierro los ojos por la noche. Todo comenzó una tarde soleada en una tranquila ciudad del medio oeste de Estados Unidos. Era verano, y había aceptado un trabajo para cuidar a Lily, una adorable niña de 5 años. Sus padres, ambos médicos, trabajaban largas horas en el hospital local y necesitaban a alguien de confianza que pudiera quedarse con Lily hasta que ellos regresaran a casa. La casa en la que vivían era grande y acogedora, ubicada en una zona residencial tranquila, rodeada de árboles altos y frondosos que proporcionaban una sombra refrescante durante los calurosos días de verano. Lily y yo habíamos pasado el día jugando en el jardín, pintando dibujos y leyendo cuentos. A medida que el sol empezaba a ponerse, nos dirigimos al interior de la casa para cenar. Lily era una niña alegre y extrovertida, y su risa llenaba la casa de una calidez contagiosa. Mientras ella jugaba con sus muñecas en la sala de estar, yo preparaba su comida en la cocina. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, creando un ambiente tranquilo y casi mágico. Fue entonces cuando escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, así que me acerqué con cautela. Al mirar por la mirilla, vi a un hombre de mediana edad, con el rostro cubierto de sudor y una expresión nerviosa. Abrió la boca para decir algo, pero no pude entenderlo bien a través de la puerta cerrada. Su apariencia descuidada y su forma de tambalearse me hicieron sentir una sensación de inquietud inmediata. «¿Quién es?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Soy un amigo de la familia, solo quería saber si todo estaba bien», respondió, aunque había algo en su tono que no me convencía. Sus ojos eran vidriosos, y su voz tenía un leve temblor.
como si estuviera intentando ocultar su nerviosismo. Decidí no abrir la puerta y le dije que los padres de Lily no estaban en casa y que debía regresar más tarde. El hombre, sin embargo, no se dio por vencido. «Por favor, necesito entrar, es urgente», insistió, su tono volviéndose cada vez más desesperado. Empezó a golpear la puerta con más fuerza. Su respiración se hacía más rápida y pesada. Algo en su actitud me ponía los pelos de punta. A través de la ventana lateral vi que sus manos temblaban y sus ojos se movían frenéticamente. Decidí llamar a los padres de Lily, pero no obtuve respuesta. Empezaba a sentirme realmente incómoda. «Lo siento, pero no puedo dejarlo entrar», repetí con firmeza, tratando de mantener la calma. Mi corazón latía con fuerza y sentía un nudo de ansiedad en el estómago. El hombre golpeó la puerta con fuerza, haciéndome retroceder. Lily, que había estado jugando en la sala, se acercó a mí, agarrándose a mi pierna con miedo en sus ojos grandes y azules. «¿Qué pasa, Kayla?», preguntó, su voz temblorosa y llena de incertidumbre. «Nada, cielo, todo está bien». Traté de calmarla, aunque yo misma estaba aterrorizada. La abracé con fuerza, tratando de transmitirle una seguridad que yo no sentía. Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes y el hombre comenzó a gritar. Podía sentir el pánico apoderándose de mí, pero sabía que debía mantener la calma por el bien de Lily. Intenté llamar a la policía, pero mis manos temblaban tanto que me costaba marcar el número correctamente. Fue entonces cuando escuché un fuerte golpe y el sonido de madera astillándose. El hombre estaba intentando derribar la puerta. Cogí a Lily en mis brazos y corrí hacia la parte trasera de la casa, buscando un lugar seguro para escondernos. Encontré un pequeño armario en el pasillo y nos metimos dentro, cerrando la puerta tras nosotros. Desde nuestro escondite, podía escuchar al hombre entrar a la casa. Sus pasos resonaban pesados en el suelo de madera, y su respiración era rápida y errática. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. «Lily, tenemos que quedarnos calladitas, ¿de acuerdo?», susurré al oído de la niña, tratando de mantener mi voz calmada y firme. Lily asintió, sus ojos llenos de lágrimas. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras escuchábamos al hombre moverse por la casa, abriendo puertas y buscando. Finalmente, lo oí acercarse al armario donde estábamos escondidas. Contuve la respiración, rezando para que no nos encontrara. La puerta del armario se abrió de golpe y vi su silueta oscura contra la luz del pasillo. Me preparé para lo peor, pero en ese momento escuché un grito desde la entrada de la casa. «¡Policía! ¡Manos arriba!». El hombre se giró y salió corriendo hacia la puerta principal. Desde el armario escuché una breve lucha, gritos y finalmente el sonido de las esposas. Aún temblando, salí de nuestro escondite con Lily en brazos. Caminé hacia la entrada y vi a varios policías sujetando al hombre contra el suelo. Un vecino había visto al hombre forzando la puerta y había llamado a la policía. Fue un acto de suerte y providencia que llegaran a tiempo. El hombre fue arrestado con un arma y estupefacientes en su poder. Nunca supe cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero lo que sí sé es que fuimos afortunadas de salir ilesas de esa situación. Esa noche, después de que la policía se llevó al hombre, me quedé en la casa con Lily hasta que sus padres regresaron. Cuando llegaron les conté todo lo que había sucedido. Estaban horrorizados y agradecidos de que todo hubiera terminado sin daños mayores. Nunca olvidaré esa experiencia. Aunque traté de ser fuerte por Lily, el miedo y la incertidumbre que sentí en esos momentos me dejaron marcada para siempre. A veces me despierto en medio de la noche, recordando esos momentos de terror, y me pregunto qué habría pasado si no hubiera sido por la intervención oportuna de ese vecino. Desde entonces he sido mucho más cautelosa en mi trabajo. La seguridad y el bienestar de los niños bajo mi cuidado siempre son mi prioridad, y aquella experiencia me enseñó a estar siempre alerta y preparada para cualquier situación. Pero el recuerdo de ese día sigue siendo un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la seguridad y lo rápidamente que las cosas pueden cambiar. Hasta el día de hoy, agradezco la valentía de ese vecino y la rápida respuesta de la policía. Sin ellos, quién sabe qué podría haber sucedido. Y aunque el hombre fue arrestado, su imagen y la sensación de peligro que trajo consigo nunca han dejado de perseguirme. A lo largo de los días que siguieron, intenté comprender las verdaderas intenciones de aquel hombre.
No pude dejar de pensar en el terror que sentí y en cómo Lily, a pesar de su corta edad, había mostrado una valentía y una comprensión que superaban con creces lo que podía esperarse de una niña de 5 años. Pasé noches en vela, rememorando cada detalle, cada segundo de ese día, intentando encontrar algún indicio que pudiera explicar el porqué de su insistencia en entrar a la casa. Con el tiempo, los padres de Lily instalaron un sistema de seguridad más avanzado en su hogar y me aseguraron que siempre estarían accesibles en caso de emergencia. Pero yo sabía que había sido una combinación de suerte y vigilancia comunitaria lo que nos había salvado esa tarde. Fue una lección amarga, una experiencia que me dejó marcada y que, sin duda, moldeó mi percepción de la seguridad y la vulnerabilidad en mi trabajo como niñera. Esa experiencia me hizo también reflexionar sobre la importancia de la comunidad y la solidaridad. El vecino que llamó a la policía no solo nos salvó, sino que también demostró que, incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar de los lugares más inesperados. Desde entonces, siempre he hecho un esfuerzo consciente por conocer a mis vecinos y establecer una red de apoyo y vigilancia mutua. He aprendido a ser más cautelosa, a no dar nada por sentado y a valorar cada momento de tranquilidad y seguridad. Aunque la experiencia me dejó cicatrices emocionales, también me hizo más fuerte y más consciente de la importancia de estar siempre alerta y preparada. La vida es frágil y puede cambiar en un instante, y esa es una lección que nunca olvidaré. A veces, cuando estoy sola, vuelvo a escuchar los gritos de Lily y el sonido de los pasos del hombre recorriendo la casa. Esos recuerdos, aunque dolorosos, también me recuerdan la importancia de la valentía y la resiliencia. Y aunque desearía no haber tenido que pasar por esa experiencia, estoy agradecida de haber salido ilesa y de haber aprendido una valiosa lección sobre la vida y la seguridad. Esa tarde cambió mi vida para siempre, y aunque el miedo y la incertidumbre aún me persiguen, también me han hecho más fuerte y más consciente de la importancia de estar siempre alerta y preparada para cualquier eventualidad. La vida es frágil, y puede cambiar en un instante, y esa es una lección que nunca olvidaré. Era un día soleado y cálido en el pequeño pueblo de Australia donde vivía. Las calles estaban tranquilas, con solo el sonido ocasional de los pájaros cantando y el susurro del viento entre los árboles. Había comenzado mi día cuidando a 3 niños adorables: Emilce, de 5 años, Liam, de 7, y Tadeo, el mayor, de 10. Era una familia encantadora, y siempre había disfrutado de mi tiempo con ellos. Pero esa tarde, algo perturbador iba a cambiar mi perspectiva para siempre. La mañana había transcurrido sin incidentes. Emilce y Liam jugaban en el jardín, riendo y corriendo alrededor de la casa, mientras Tadeo se mantenía algo apartado, sentado en la terraza con una expresión que no podía descifrar. No era raro que Tadeo se comportara de manera más reservada que sus hermanos, pero esa mañana había algo en su mirada que me puso nerviosa. Después de un rato, llamé a los niños para almorzar. Preparé unos sándwiches y los senté en la mesa de la cocina. Emilce y Liam conversaban animadamente sobre sus juegos, pero Tadeo permanecía en silencio, observándome con una intensidad inquietante. ¿Todo bien, Tadeo?, le pregunté tratando de sonar casual. Tadeo asintió lentamente, pero no dijo nada. Sus ojos seguían fijos en mí y había algo en su expresión que me hizo estremecer. Decidí no darle demasiada importancia en ese momento y continué con el almuerzo. Después de comer, los niños regresaron al jardín para jugar. Me senté en la terraza, vigilándolos mientras jugaban. Tadeo se mantuvo alejado de sus hermanos, mirando fijamente un arbusto en el borde del jardín. De repente, se levantó y caminó hacia el cobertizo de herramientas. Sentí una punzada de preocupación y decidí seguirlo discretamente. Al llegar al cobertizo, vi a Tadeo sacando un cuchillo de cocina de una caja de herramientas. Mi corazón se aceleró. «Tadeo, ¿qué haces con eso?», le pregunté tratando de mantener la calma. Él levantó la vista y me miró con una sonrisa inquietante. «Estoy practicando», respondió. «¿Practicando qué?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «Practicando cómo matar a Emilce y Liam», dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creer lo que estaba escuchando. Traté de acercarme lentamente a él,
con la esperanza de quitarle el cuchillo sin asustarlo. Tadeo, no deberías hablar así, eso no está bien, dije suavemente. Tadeo me miró fijamente y con una calma perturbadora comenzó a describir en detalle cómo planeaba matar a sus hermanos. Cada palabra que salía de su boca era más aterradora que la anterior. Hablaba con una frialdad que me dejó paralizada. Finalmente, logré arrebatarle el cuchillo y lo guardé en un lugar seguro. Pero Tadeo no se inmutó. Simplemente sonrió y dijo: «No importa, encontraré otra manera». El resto de la tarde pasó en un estado de tensión constante. Emilce y Liam seguían jugando sin darse cuenta de lo que había sucedido, pero yo no podía apartar los ojos de Tadeo. Sus palabras seguían resonando en mi mente y cada vez que se acercaba a sus hermanos, sentía un nudo en el estómago. Más tarde, cuando estábamos dentro de la casa, Tadeo se acercó a mí y susurró: «También he pensado en cómo matarte a ti, Liliana, y después abusar de tu cuerpo». Mi sangre se heló. No podía creer lo que estaba escuchando. La frialdad y la precisión con la que describía sus fantasías me dejaron sin palabras. Sabía que tenía que hacer algo, pero estaba aterrorizada. Decidí que lo mejor era mantener a Emilce y Liam cerca de mí en todo momento. No podía permitir que Tadeo se quedara solo con ellos, ni siquiera por un segundo. Llamé a los padres de los niños y les expliqué la situación con la mayor calma posible. Estaban en shock, pero prometieron regresar de inmediato. Mientras esperábamos, intenté mantener la calma y entretener a los niños con juegos y películas. Pero Tadeo no dejaba de observarme, sus ojos llenos de una malicia que nunca había visto en un niño. Cada vez que se acercaba, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Finalmente, los padres de los niños llegaron. Les conté todo lo que había sucedido, tratando de ser lo más detallada posible. Estaban horrorizados y decidieron llevar a Tadeo a un especialista inmediatamente. Después de varias evaluaciones y consultas con psicólogos y psiquiatras, Tadeo fue diagnosticado con un trastorno severo de demencia. Fue una noticia devastadora para su familia, pero también una explicación de su comportamiento perturbador. Nunca olvidaré ese día. La experiencia me dejó marcada para siempre, y a menudo me encuentro reviviendo esos momentos en mi mente. Aunque he continuado trabajando como niñera, siempre estoy en alerta, consciente de que el peligro puede esconderse en los lugares más inesperados. La historia de Tadeo es un recordatorio de lo frágil que puede ser la mente humana y de cómo, a veces, el mal puede surgir de las formas más inesperadas. Espero que con el tratamiento adecuado, Tadeo pueda encontrar algún tipo de paz y que su familia pueda superar este difícil capítulo de sus vidas.